Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este su programa Café para Dos. Tengo que decirles que me siento muy orgulloso y lo digo en nombre de todo el equipo. Nos sentimos muy orgullosos porque durante este año y pico que llevamos publicando semana tras semana estas entrevistas de Café para Dos, hemos logrado traer todas las figuras del arte de nuestra isla de Gran Canaria. Tanto de las artes escénicas como de las artes plásticas, como el mundo de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. Me siento orgullosísimo, puesto que con nuestros medios humildes, este medio tan humilde, ha logrado eso, destapar el mundo de la cultura que, a pesar de los pesares, otras cadenas grandes pues le dedican muy poquito espacio. Así que agradecerles a todos ustedes que son fieles seguidores el que nos paren por la calle y nos digan que continuemos así. Y digo esto porque hoy tenemos con nosotros un hombre casi de mi quinta, un poco mayor. Hemos dialogado antes de la entrevista y hemos hablado muchísimo de nuestra niñez, de nuestra infancia. Pedro Denis, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes por este fantástico programa. Pedro Denis, que nace en un lugar maravilloso. Naces en Santa Brígida, en el seno de una familia obrera, de agricultores. ¿Cómo se desenvuelve tu infancia en Santa Brígida? Bueno, sí es verdad que fue maravilloso, lo puedo decir, porque fui de esos niños afortunados que pudo jugar en las meleguinas, con barro, acompañar a mis padres a cultivar papas, ¿no? Y sobre todo cuando me hablas así, me vienen pasajes, ¿no? Me vienen pasajes como ir a ver a mi madre lavar al velero, y en ese velero me vienen olores, me vienen los olores del barranco, pero también me vienen olores y sonidos, ¿no? El chapoteo de las sábanas cuando los golpeaban en el velero para lavar y blanquear, ¿no? Entonces, sí, soy de esos niños de ámbito rural y de familia humilde y entorno campesino. Sí. En este mundo nada sucede por capricho, o sí. O sea, las casualidades no existen, todo lleva un proceso. Pero hay una de esas casualidades, una anécdota de estas que yo, leyendo tu biografía, me llamó muchísimo la atención. Viene a caer en tus manos esa palilla de remover los cacharros de pintura de tu abuelo y tú la heredas, ¿no? Sí, eso es una anécdota muy curiosa, ¿no? De hecho la tengo, ¿no? Es un instrumento muy singular, muy largo, ¿no? Me costó un tiempo entender para qué servía y cómo se usaba, ¿no? Mi tío Pedro, que era un fantástico hombre y era además mi padrino, fue el que me lo explicó, porque él me dijo, mi padre, que era su padre, utilizaba esto cuando venía del muelle, porque era un hombre que era pintor, a la vez que cuando había zafra pues se iba caminando desde Tafira Baja hasta el muelle grande a trabajar en la carga blanca, ¿no? Y a lo mejor en ese procedimiento, o sea, en ese proceso tardaba día y medio, 2 días, entre subir y bajar andando, para ir a ponerse en una lista a ver si conseguía eso, trabajo en la zafra, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue preguntarle un día a mi tío Pedro oye, ¿y esto para qué es? Porque abuela lo tenía aquí escondido o tal, no sé qué. Entonces me contó la historia que él usaba eso para batir la cal cuando la cocinaba. Bueno, cocinar se llama a meter agua en cal viva, esperar que se descomponga y empezar a moverla porque hierve y se calienta, hay que ponerle sal, en un proceso, ¿no? Curiosamente, va a tener a mis manos porque me dedico al mundo del arte y él consideraba que la iba a apreciar, ¿no? Y sí, la verdad es que la aprecio porque tengo mucho cariño a los objetos, ¿no? Pedro Denis está aquí como miembro del IAC, del Instituto de Arte Contemporáneo. De eso hablaremos luego, porque voy a seguir haciéndote estas preguntas porque, claro, yo hablo de esa paleta de remover, pero es que tú a lo largo de toda tu vida y de toda tu faceta artística juegas con objetos de otros lugares, de otras épocas, como si quisieras trasladar al espectador visual a ese sitio y a esa época.
digo yo, es lo que yo interpreto de lo que leí de tu biografía. Cuéntanos un poco. Qué gracias. Sí, es curioso, mi abuela, como buena mujer de posguerra, guardaba todo tipo de artilugios. Yo creo que a mí me ha ido quedando como esa memoria, ¿no? Siempre he pensado en mi abuela Francisca como el referente más cercano a Marcel Duchamp, ¿no? Porque ella me enseñó a conservar y a darle utilidad y distintas vidas a los objetos que se iban guardando, ¿no? De hecho, siempre me impactó ver cómo ella no solo reciclaba tela, vidrio, botellas, botes, todo tipo de artilugios, sino que incluso la suela de los zapatos, de las alpargatas concretamente, que eran como una goma muy negra, para que su hermana Hortensia en el hierro las usara de mecha para encender, haciendo pequeñas cuñas, el hogar, ¿no? Entonces, el tema del objeto para mí es como muy recurrente, la parte emocional de los objetos y esas segundas o terceras vidas y verlos de manera distinta, porque tienen mucho que ver con mi trabajo, no solo desde el ready make, sino también desde la poesía visual, la parte objetual, ¿no? Eso es algo que me fascina, ¿no? Me llama poderosamente la atención esa imagen de nuestras abuelas con el paño en la cabeza, que en vez de cargar digamos, esos cacharros, aprovechas y mezclas y le pones el televisor encima, ¿no? Sí, es muy curioso. Eso tiene que ver con la realidad esa que te decía antes al principio de mi madre cuando iba al velero a lavar la ropa, pues tenía que ponerse un rulo de tela en la cabeza en donde se ubicaba una palangana, una especie de palangana metálica, si no recuerdo mal, de zinc, exacto, en donde llevaba toda la ropa doblada, tanto la limpia como la sucia, según fuera el camino, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y a mí esa imagen, claro, de pequeño me resultaba normal, pero mi impacto fue años después, y cuando digo años después hablo por lo menos de 30 y pico años, en distintos países, algunos países africanos principalmente, tanto Marruecos como Mali o Senegal, me impactó ver de nuevo esas imágenes de mujeres con objetos en la cabeza, caminando erguidas, con naturalidad y con ese equilibrio, ¿no? Eso me produjo mucha emoción y quise hacer una performance que la hice en El Ejido, en un festival fantástico, en el que quise hacer una pequeña crítica a ese ruido que algunas veces tienen los medios, ¿no? Esa manera a veces tóxica de dar información. Y entonces me hice el rulo ese, le expliqué a mi madre, le pregunté a mi madre que cómo se hacía, ella me estuvo explicando, con sus 80 años me explicó todavía cómo era y pudo ponerse un plato incluso en la cabeza. Y aprendí el truco y lo que hice fue sustituirlo por un televisor y hacer un recorrido de bastantes metros con esa tele en la cabeza para después romperla, ¿no? Qué bueno. Los medios, casi nada, que a veces juegan hasta ser, los medios de comunicación que juegan a ser jueces y abogados y todo al mismo tiempo en ese batiburrillo, todo por el espectáculo, ¿no? Tú, a lo largo de tu trayectoria artística y además como alma inquieta, he podido deducir que una persona muy implicada con el tema de la solidaridad, has tenido muchísimos viajes y en esos viajes has conocido gente de un nivelazo tremendo, de los que yo conozco, por ejemplo, Goytisolo, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso. Sí, bueno, eso han sido, por un lado, casualidades de la vida y por otro lado han sido estar en el camino, sin más, ¿no? Ha sido estar en una época de mi vida que estuve viviendo en Marruecos durante 6 años, gracias a mi pareja anterior, con Abelina Boyanet, con la que nos fuimos ella y sus 2 hijos, Imar y Jordán, a trabajar a Marruecos y pues estando allí en Marruecos tuve la gran oportunidad de estar varias semanas trabajando, asistiendo, digamos, a partir de unas jornadas a Juan Goytisolo, un personaje maravilloso, que quería a su vez conocer a Antonio Fuentes, un artista ya casi de 90 años que tenía problemas para acceder a él, teníamos problemas. Entonces durante varias semanas estuve intentando localizarla hasta que me dejó acceder a su casa. Resultó ser un ser maravilloso y para mi sorpresa había sido alumno de Picasso, de Pablo Picasso, ¿no?
y tenía pues todos esos referentes en su trabajo, pero con un matiz que él, al ser tangerino, al ser de Tánger y haber vivido toda su vida en Marruecos, pues tenía un perfume completamente oriental en todo su trabajo. Entonces era fantástico ver esa mezcla de esa experiencia parisina que él tuvo con Picasso, pero con un carácter oriental. Eso fue maravilloso. Allí pude conocer a muchas más gentes, ¿no? Pude conocer a Bertolucci, estuve trabajando de extra en la película El cielo protector, algo que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Con John Malkovich allí comiéndote un sándwich a su lado, pues fue muy divertido, fue un tipo muy generoso. Y bueno, pues sobre todo, una de las experiencias más emotivas para mí es la de haber estado en casa de Paul Bowles en varias ocasiones, precisamente haciendo esto que estamos haciendo aquí, tomando un café para dos, y en aquel caso incluso para 3 y 4, porque me fui con Mohamed Shukri, que fue la persona que me lo presentó y con quien accedíamos, porque eran muy amigos, ¿no? Digamos que Mohamed Shukri también era un personaje maravilloso, que hizo una gran novela que se llamaba El pan desnudo, una obra literaria muy conocida en los años 80, ¿no? Y bueno, en fin, fueron unos años muy bonitos los de mi experiencia en Marruecos, porque pude conocer a grandes personajes, entre otros a Goytisolo, que llegué ahí incluso a ir a su casa a Marrakech, ¿no? Qué bueno. Hay una de las cosas que, bueno, no me llama la atención porque los que tenemos esa época vivimos la caída del muro de Berlín, pero casi paralelamente la guerra del Golfo, y a ti te marcó profundamente incluso en tu trayectoria, ¿no? Sí, fue una experiencia extraña, ¿no? Como bien sabes, en el 90-91, en la primera invasión de la guerra del Golfo, pasó a la historia por ser no solo una invasión, sino básicamente el momento en el que los grandes medios de los más medias hubo una presentación, una puesta en escena espectacular, ¿no? Hubo una alarma mundial muy gorda. Recuerdo que incluso en Canarias y en otras comunidades de España se acabaron los víveres pensando que se avecinaba una guerra mundial muy gorda. Y fue básicamente porque los más medios, los medios de comunicación y especialmente los audiovisuales experimentaron un boom extremo, ¿no? Se hablaban de bombas inteligentes y a esas bombas les ponían en la ojiva, en la parte de adelante, les ponían cámaras para que los ciudadanos aterrorizados vieran cómo acertaban el objetivo, ¿no? O se veían lluvias de los bombardeos en donde eran puntitos en el cielo a oscuras que parecían lucecitas de Navidad, y tengo una pieza que se llama 7 de octubre que hace alusión a eso, y lo perverso es que estaba muriendo gente detrás de todo eso, ¿no? Y era muy perverso. Eso me provocó un gran problema emocional y artístico en ese momento, porque no sabía cómo responder a título personal, cómo defenderme de ese exceso de información que nos estaban haciendo llegar de algún modo, ¿no? Parecía excesivo, ¿no? Pero también al estar viviendo en un país musulmán también te sentías bastante incómodo, porque había como cierta rabia, cierta frustración por parte, entendible por completo, ¿no? Entre unas culturas hacia otras culturas, ¿no? Eso me llevó a pensar en un proyecto que actualmente estamos haciendo un documental y que se va a llamar El Correo del Océano, que deriva de mi proyecto llamado La Puente. La Puente surge de esa necesidad que puede tener un náufrago de comunicarse cara a cara, de esa necesidad que puede tener un náufrago de comunicarse con el otro sin intermediarios, ¿no? Y eso viene ocasionado por ese mar de excesos de información en el que estamos experimentando en esos principios de los años 90, con muchas mentiras, muchas verdades, con una intensidad extrema, ¿no? Y que nos pilló a todos con el paso cambiado, ¿no? Entonces ya no fue tan importante la guerra en sí como esa revolución tecnológica de presentar, lamentablemente, la tecnología mostrando una guerra tan injusta, por otro lado, ¿no? Bueno, todas las guerras son injustas, ¿no? Entonces, eso yo
me dio pie a empezar a trabajar con una botella como aquellas que guardaba mi abuela para reutilizar de algún modo, y en este caso no era para rellenarlas de líquido, sino para llenarlas con pequeñas obras a las que invité a más de 80 artistas de distintas partes del mundo a participar de ese proyecto, ¿no? Primero en un proyecto inicial que se llamaba La Deriva y luego en La Puente, ¿no? Una era de miedo, de sembrar miedo, y cuando al ser humano se le acabe el miedo, pues a ver qué inventa, ¿no? Bueno, ya sabes que es una gran herramienta de control, ¿no? Claro. Un contexto social con temores y cargado de miedos, pues lamentablemente ahora lo hemos vuelto a experimentar con esta pandemia. Eso te iba a decir. De la COVID, ¿no? Hay ejemplos los que tenemos, ¿no? Sí, el miedo y la salud. Y en esta era de la información es donde menos información tenemos del origen de esa enfermedad, ¿no? Y sí, exacto, de la fuente, sí, todavía es incierto saber cómo ha surgido eso, ¿no? Habrá que pagar muchísimo dinero para saberlo. Tu experiencia de vida cuando empiezas a trabajar en el Puerto de la Luz y empiezas a ver todo ese tránsito. Sí, fue muy poético. Esa es una experiencia de mi vida. Estuve casi 3 años trabajando de amarrador en el Muelle de la Luz, un lugar que recomiendo que se visite con la mirada inocente de querer ir a empaparse del código multicultural que puedes ver en esos lugares, ¿no? En esos territorios. Es más que un aeropuerto, ¿no? Es casi el origen de un barrio, ¿no? Ese Muelle de la Luz es el origen de La Isleta, un lugar al que me he ido a vivir recientemente, desde hace pocos años, porque me siento así como ciudadano del mundo, ¿no? Entonces me encanta salir a la calle y encontrarme gente que habla varios idiomas, pero aunque sean de distintas razas. A mí me siento muy cómodo en ese contexto porque al haber viajado tanto me hace sentir un ciudadano más del mundo, ¿no? En ese sentido no soy nada endogámico. La experiencia en el muelle me vino a dar la opción y la convicción por esos mensajes que veía que eran grafitis, ¿no? Que iba dejando la gente que estaba enrolado en distintas embarcaciones y los iba pintando en el muro, ¿no? En uno de esos muros que había en el muelle León y Castillo, que ya no existe, prácticamente es muro, sí el muelle, pero no el muro aquel, ¿no? Ese me dio pie para entender que el medio de la obra La Puente tenía que ser liberarla en el mar y no simplemente exhibirla en una sala, ¿no? Y después de ese tiempo, pues el acto poético fue liberar todas esas obras en el mar y curiosamente han ido apareciendo en distintas partes del mundo. Pedro, voy a jalar de la soga y me voy otra vez al instituto, recalamos otra vez ahí, retomamos. Claro, tú sientes pasión por el arte desde pequeño, algo que ves constantemente de una manera u otra, las habilidades manuales de tu gente, y te metes a estudiar artes y oficios, ¿no? Correcto. Sí, en mi formación básicamente pude optar en esa época, porque mi familia era tan humilde pues que no tenían posibilidad de poder pagarme unos estudios, ¿no? Entonces pude optar a estudiar en la única escuela de arte que había en Canarias, porque mi orientación laboral estaba orientada o al campo, a cultivar, o a ser mecánico, porque con 14 años ya me habían metido mis padres para que contribuyera en la casa en un taller de mecánica de coches, en donde, bueno, fui aprendiendo esa cercanía del oficio que por otra parte mis primos ya hacían los fines de semana en la puerta de casa, ¿no? Entonces un día tuve la oportunidad de conocer a unas personas que me hablaron de esa escuela y fui y me matriculé. Era muy económico por tener el tipo de familia que tenía, pues era muy fácil acceder y además conseguí becas y pude terminar de estudiar, ¿no? Eso me dio pie a poder introducirme en este mundo, ¿no? Y sobre todo, cuando estaba estudiando historia, encontré a un personaje que se llamaba Magritte, que pintaba muros y me parecía fascinante porque mi padre, dentro de su discapacidad, siempre pensé que tenía como ramalazos de lucidez, ¿no? Entonces siempre me decía que detrás del cielo
lo que había eran paredes de ladrillos, ¿no? Y fíjate tú, cuando descubrí la figura de Magritte, uno de los grandes poetas visuales, digamos, de la pintura contemporánea, pues, y del surrealismo, por supuesto, pues dije, guau, estoy más conectado con esta realidad de lo que yo pensaba, ¿no? Pues bueno, son pequeñas cosas. Se te presentó. Decíamos antes, bueno, vamos a pegar otro salto, ¿no? A lo largo de tu trayectoria has hecho exposiciones, has trabajado con muchísima gente. ¿Y cómo llegas al Instituto de Arte Contemporáneo, al IAC? En el IAC hace un par de años que soy digamos, el representante delegado, o sea, el presidente del delegado de un colectivo que es de calado nacional. El IAC es un instituto de ámbito nacional, como te digo, ¿no? Y estamos intentando luchar por las buenas prácticas en el mundo de la cultura, el arte contemporáneo en particular, las artes plásticas en singular. Y tenemos algunos objetivos en su ADN, como intentar conseguir el estatuto del artista, ¿no? que se promulgue el estatuto del artista, pero también estamos luchando porque del 1,5% cultural podamos rascar para el arte contemporáneo y no solamente para patrimonio, el 20% para que muchos artistas puedan también acceder a otras realidades de los presupuestos generales, ¿no? Entre otras cosas porque la precariedad es el hilo conductor que hay ahora mismo en el mundo del arte contemporáneo y especialmente en las artes visuales, ¿no? Somos como el patito feo de casi todas las disciplinas artísticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces llego pues simplemente por militancia, por solidaridad con los colectivos, ¿no? Desde hace muchos años he estado ya en otros colectivos, sigo participando como socio sin más honorario en colectivos como ICAP, otro colectivo regional, ¿no? Y así, pues desde muy joven también con las asociaciones de vecinos y todo esto. Todo esto, de alguna manera, yo lo he experimentado tanto por mis padres como por mis abuelos, ¿no? Ellos eran personas muy solidarias que ayudaban a construir casas para otras personas y eran amigos de sus amigos y no les tenían... Era como muy común para mí eso de compartir y tener presente al otro en la convivencia, ¿no? Entonces, pues en esa sociedad de aquella época, de los años 70, los años 60, pues ellos pudieron hacerse su casa, al igual que mi abuelo, pues porque otros amigos venían a ayudarle a echar un techo, una expresión que hoy ha desaparecido, ¿no? Pero antes era muy común de quedar un fin de semana para echar un techo y después comer un sancocho y a la vez ayudar a tu compañero de trabajo o vecino a construirse su propia casa, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, con esos mimbres, pues llegar al IAC no es muy complicado, ¿no? Entonces, entre otras cosas porque es un colectivo con carácter solidario y con carácter de defender, digamos, al sector para una profesión muy digna y tan digna como pues, cualquier otra, ¿no? ¿Dónde te has sentido más cómodo de los lugares en donde has expuesto? En los lugares en los que he expuesto o en los que he vivido. O en los que has vivido también, sí, porque al final es una exposición itinerante. Sí, es muy humana, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? Una pregunta complicada. Bueno, te puedo decir que una parte de mí transita aún por la calle la Rue de Mexique en Tánger, un espacio que descubrí muy joven, ¿no? Con 20 y pocos años y en los que estuve más de 6 años. O sea, Marruecos para mí ha sido un país de una gran hermandad y en donde aprendí muchas cosas y conocí a grandes artistas, incluso aprendí a compartir espacio con Munir Fatmi, hoy un compañero de mi edad aproximadamente, con un calado y una representación internacional muy importante, ¿no? Pero luego también tengo una especial debilidad por México, ¿no? Concretamente por Oaxaca, un lugar en el que tengo parte de mi alma, porque he tenido experiencias muy intensas allí y he trabajado con la Pocha Nostra y con Guillermo Gómez Peña en talleres y en propuestas performativas allí. Entonces, Canarias
está a mitad de camino entre uno y otro de esos espacios, ¿no? Por un lado porque somos el sur de Europa, por otro lado porque somos, digamos, estamos al oeste de África y estamos hermanados con Latinoamérica, ¿no? De eso va las cosas que me pongo en esta mano, ¿no? En esta mano justamente tengo esas tres sensaciones con las que vivo y experimento, ¿no? Por un lado está mi vida europea, ¿no? Que es esa anciana que está ahí, la mística, ¿no? África y el nuevo mundo, ¿no? América, ¿no? Ese carácter tricontinental que tiene mi bagaje y mi cultura, ¿no? En la que he vivido, porque decimos que somos españoles, pero realmente cuando estás en la península ibérica te sientes un poco extraño por el acento, ya no solo por el acento, sino por esa manera de vivir la vida. Somos más latinos, ¿no? Pero no somos latinos porque después te vas a Latinoamérica y te dicen español y no eres del todo tampoco latinoamericano. En fin, y en Europa pues sigue siendo el sur, ¿no? Pero bueno, yo me siento identificado mirando a África, sintiendo como europeo y viviendo como... y latiendo como latinoamericano. Me gustan esas tres pulsiones, ¿no? Acabas de describir perfectamente lo que es un alma canaria. O sea, vamos. Sí, así de sencillo. No pretendo ser pretencioso en eso, ni mucho menos, pero bueno, esa es mi percepción de vida. El canario se siente así, mi emoción. Se siente, el canario de verdad, que vive su tierra y, como tú decías, ve venir por el puerto a gente de otros lares y tal, se siente eso un poco en la encrucijada de tres continentes, ¿no? Efectivamente. En la encrucijada de tres continentes, estando pegado a uno solo. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Claro, y yo casi me pisas una pregunta que te iba a hacer, que no está en el guión, que era si pudieras meter en una botella, ¿no?, a artistas canarios de todos los niveles, ¿no? Cantantes, actrices, actores, directores, productores, pintores, escritores. ¿Qué crees que saldría de esa botella luego, después de estar 2 o 3 horas alegando entre todos? Pues... Porque alguna conversación habrás tenido con artistas de diversa índole y habrán sacado conclusiones, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Porque la propia diversidad insular, ¿no?, es tan atomizada, es tan diversa, ¿no? El carácter del isleño es tan introvertido y extrovertido a la vez que es difícil hacer un análisis sociológico y de la conducta, ¿no? Pero sí me quedo que de todo ese conjunto de cosas probablemente surgiría un latir, algo muy emocional, que probablemente ayudaría a colonizar el lugar al que llegase esa botella. Y tenemos prueba de ello, ¿no? Tenemos prueba de ello en Latinoamérica, en Cuba, en Estados Unidos, en el propio Mississippi, no sé, en Venezuela, en Uruguay. Yo tengo antecedentes y familias en Uruguay. ¿Qué canario no tiene algún pariente o conocido en Venezuela? En fin, en todos esos lugares a los canarios se les respeta mucho por su calidez humana, ¿no? Y algo así pasaba en Cuba, ¿no? En Holguín, que he tenido que ir en más de una ocasión, precisamente para filmar tramos del documental, porque en esa zona aparecieron 2 botellas del proyecto La Puente. Nos dijeron que fuéramos a Holguín porque a la vez, sí, teníamos que ir hacia esa zona porque había un lugar que le llamaban el lugar de los canarios y era muy común conocerles como gente trabajadora, les llamaban los palestinos, ¿no? Y era básicamente, o les llaman así, por gente intensa, trabajadora, luchadora, y especialmente defendían principios de igualdad, ¿no? Entonces, dentro de todo ese contexto, como verás, lo único que se me puede ocurrir es que de ese cóctel, de esa botella, surgiría como mínimo algo muy emocional, ¿no? y equilibrado y justo, ¿no? Llegando a estas alturas de tu vida, pones en tu biografía que ahora estás inmerso en tu tatuaje.
lo que tú denominas tu nueva piel, ¿no? Y de seguir en el camino. Es interesante esa frase de seguir en el camino, que estamos en tránsito. Sí, ese es como mi eslogan, estar en tránsito es como... Surge de un proyecto que fuimos a hacer 3 amigos hace muchos años a México, ¿no? El proyecto se llamaba así, Tránsitos, ¿no? Nuestra sorpresa fue que llegamos y nuestras vidas cambiaron también con ese tránsito, ¿no? Fue muy fuerte la experiencia, ¿no? Pero también descubrimos que el tránsito se le llamaba a un tipo de vía, un tipo de camino que existe en la propia ciudad del DF, ¿no? Es curioso todo esto, ¿no? Entonces decidí que el eslogan de mi página web y de mi esencia como artista tenía que ser tránsito, porque esta vida no es más que eso, un simple tránsito, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Al menos así lo percibo yo, ¿no? Y agarrándome a toda esa polisemia, ¿no? A todos esos significados que puede tener la palabra, entendía que parte de la piel que vamos mudando a lo largo del tiempo tiene que ver con nuestras cicatrices, tiene que ver con nuestros tatuajes. Pues me empecé a hacer una serie de tatuajes en el cuerpo que tenían que ver con esas experiencias. Y uno de ellos, concretamente, tiene que ver con un símbolo mesoamericano, ¿no? Entonces, en la cola de ese ave, pero a la vez reptil, fueron apareciendo una serie de plumas que tienen que ver con personas que han estado en mi vida muy presentes, ¿no? Y entonces, en ese cambio de piel, en ese cambio de experiencia que fue a partir de México, pues decidí un tatuaje que tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con enfermedades que hemos tenido, con experiencias en la vida, son parte de nuestras cicatrices. El tatuaje es una metáfora de la vida, ¿no? Qué interesante. La verdad que lo que todos pensamos, pero no sabemos cómo explicarlo. O sea que lo que dicen nuestros mayores, ¿no? Ay, amigos, si dése usted de cuenta que estamos aquí de paso, ¿no? Sí. Estamos aquí de paso. No es más ¿Usted qué se cree? ¿Que se va a quedar aquí? No, estamos de paso. Y el de paso es y todos los días de paso. Y cada día que te levantas, otro nuevo sendero que caminar. Pedro, Denis, ¿qué lugares tenemos que visitar aquí en nuestra isla? Que tengamos que potenciar, que tengamos que visualizar, que tengamos que además promocionar. Yo lo tengo claro, ¿no? Como persona de medianías, reivindico el Guiniguada, reivindico un espacio que en un momento dado empezó a ser un gran paisajista local, José Manuel Fernández Aceituno, que hizo un gran proyecto sobre el barranco de Guiniguada, y reivindico ese territorio para el contexto ciudadano y para ser de Gran Canaria en particular, y de la zona de medianías y las Meleguinas, Santa Brígida, incluso hasta Las Palmas, ¿no? Un lugar para recorrer, para transitar, para fomentar la cultura, para fomentar la biodiversidad, para plantear valores en nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo un respeto por la naturaleza, ¿no? Respeto por esa tierra que nos han prestado, que nos han cedido para poder vivir, ¿no? Y el Guiniguada ha estado abandonado durante mucho tiempo, ¿no? Me encantaría, antes de morirme, poder ver la desembocadura del Guiniguada destapada, por ejemplo, ¿no? sin que haya asfalto. A mí me encantaría eso, ¿no? Ver ahí un gran parque, ver una zona de esparcimiento de esa. Invitaría a quien corresponda a que hagan las cuestiones que tengan que hacer para que todo el barranco de Guiniguada sea un lugar del que podamos sentirnos orgullosos todos, ¿no? Porque creo que nuestra naturaleza lo merece, ¿no? Volver a cruzar el Puente Palo. Volver a cruzar el Puente Palo, entre otras, y volver a ver desde el mismo cómo corre ese barranco, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Que nuestros montes estuvieran otra vez poblados de vegetación, y que pudiéramos cantarle a esa agua que tanto agradecemos los canarios y que sabemos la dificultad que supone no tenerla, ¿no? En fin, yo apostaría por un futuro más equilibrado en ese sentido, y
de lucha por el medio ambiente y más compensados, más valorados y desde la igualdad, ¿no? Tanto de género como de oportunidades, ¿no? Pedro, ya tendremos ocasión de seguir hablando contigo en otro momento, porque es verdad que hay que hablar de proyectos, hay que hablar de futuro, estando siempre en el presente. Ahora agradecerte que hayas estado con nosotros y que lances un mensaje, sobre todo en este tiempo en el que parece que ya vamos un poco saliendo, viendo la luz al final del túnel, y que lances un poco un mensaje a nuestra audiencia, a nuestros espectadores. Y nada, eso, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Dirígete a tu cámara. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, un poco comprometido eso de lanzar un mensaje. Yo invito a que apuesten por este programa, a que apuesten por este grupo humano de gente que está haciendo de manera voluntaria una labor fantástica por la cultura, en particular por la cultura canaria, en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus disciplinas. Y especialmente abogaría porque en el futuro hubiera más equilibrio y transparencia en todas las actividades promocionadas por las instituciones públicas hacia el mundo de la cultura, y que vivamos próximamente, una vez suceda y acabe este problema de la COVID que tanto nos ha afectado, en una sociedad un poco más tolerante y sensata y equilibrada y con sentido común. Que así sea, amigo Pedro. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Y ustedes ya lo saben, hoy hemos hablado bastante, ¿eh? Hemos hablado bastante de lo que es el ser humano en sus distintas vertientes, a través de los viajes que a través de su palabra nos ha hecho hacer Pedro Denis. La verdad que hemos viajado con él, hemos sentido un montón de sensaciones, y eso es muy importante. Creo que ha sido como Galdós cuando nos mete por las callejuelas de aquel Madrid. Pues así más o menos me he sentido yo con el entrevistado, que parece que al final ha logrado él meterme en su mundo, y eso es muy importante. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Una vez más, sean felices. Cuando conocí telefónicamente a Pedro Denis, ya encontré un hombre cercano. Al mismo tiempo encontré un hombre comprometido, solidario, de lo que habíamos hablado. Pero hoy en la entrevista me quedó más claro esos viajes a los que nos ha llevado para conocer que el mundo es uno solo, que vivimos en una encrucijada entre 3 continentes y que somos aquellas personas que nuestros abuelos fueron fabricando con su gran trabajo. Pedro Denis es un hombre también comprometido con sus colegas de profesión, y ahí está, en ese Instituto de Arte Contemporáneo, para hacerle ver a los que tienen que verlo que hay que mimar nuestro arte, especialmente a las personas que se dedican a él. Gracias por estar con nosotros, Pedro Denis.